Vamos a ver dos temas ahorita muy concretos y relativamente sencillos, pero que también son muy útiles, que es cómo leer archivos en Python de manera, digamos, iterada, que esto nos va a servir para cualquier cosa, no solo para las librerías PIL, sino para cualquier aplicación, sobre todo también cuando hagamos la aplicación del reconocimiento de imágenes. Entonces, vamos a hacer eso y vamos a ver también la idea de diccionarios. Bueno, no la idea, sino la herramienta de diccionarios. ¿Ok? Bueno, pues vamos a empezar. Eh, Python tiene una librería que se llama OS. Entonces, si yo digo import OS, esta librería tiene que ver con varias funcionalidades que están relacionadas con el sistema operativo, ¿no? Entonces, entre ellas es justamente la búsqueda de archivos y de rutas de acceso. Eh, entonces, vean que, por ejemplo, si yo quisiera, si alguien está, por ejemplo, familiarizado con la, con el lenguaje, la sintaxis, por ejemplo, de Linux, ¿no? Que se usaba, por ejemplo, en el MS2 y cosas así. Eh, por ejemplo, yo podía listar directamente en la consola todos los archivos que tenía una carpeta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi carpeta de descargas, ¿no? Ah, bueno, aquí tengo la ruta de acceso. Entonces, yo puedo listar con la librería OS y la función listdir. Si yo pongo directamente la ruta de acceso, bueno, pues automáticamente me da los nombres, o sea, me arroja un array, vean, yo sé que es un array porque aquí está el corchete, me arroja un array con los nombres de cada uno de los archivos que yo tengo guardados en la carpeta de descargas, ¿no? Ok. Recordemos que si yo quiero, por ejemplo, leer un archivo con cualquier librería o aplicación, obviamente si yo le pongo esto, no, me va a dar un error porque esta no es la ruta de acceso completa. Esta es la ruta de acceso, este es el nombre del archivo, pero como yo le dije que buscara en esta carpeta en particular, entonces lo que está haciendo es que la ruta de acceso completa será, digamos, esta parte, ¿no? Más esta parte, ¿no? O sea, si yo quiero leer este archivo, por ejemplo, que es PNG justamente, que es un archivo de imagen, no es suficiente con esta parte, sino tendré que leer toda esta concatenada con esta, ¿no? Entonces, vean, si yo, por ejemplo, guardo esa ruta de acceso en una variable que se llame, ¿no? Path como ruta, ¿no? O sea, vean, la guardo, ahí está. Ahora, entonces lo que voy a hacer es justamente guardar este array de los nombres de los archivos de la carpeta. Entonces mando llamar de nuevo os.listdir, ¿no? Ahora ya con la variable, ya no tengo que poner toda la ruta de acceso, sino como ya está guardada en la variable, la pongo. Y entonces, vean, si yo mando llamar, no sé, el primer elemento o el último elemento de mi carpeta de descargas. Bueno, este es el -1, esto es lo que no podíamos hacer en Super Collider, por ejemplo, ¿no? O sea, si yo tengo un array, digamos, creo que aquí tengo todavía, no. Si yo tengo un array, ¿no? El A0, o sea, la primera posición del array, bueno, es obviamente esta, ¿no? O sea, y luego la segunda posición del array, pues es esta. O sea, si lo quiero ver de otro modo, lo que estoy haciendo es leer el array de izquierda a derecha, ¿cierto? Pero puedo leer el array de derecha a izquierda, ¿no? Y entonces ahí, para leer el array de derecha a izquierda, pues empiezo al revés. Entonces empezaría con la posición -1, ¿no? Entonces, piénsenlo así, o sea, bueno, la forma en la que yo me lo imagino, como para entenderlo, no sé si todo el mundo lo haga así, pero al menos yo lo entiendo así, es
que yo puedo poner un espejo de este array acá, ¿no? Es decir, imagínense que yo tengo justamente el... A ver, espérenme un tantito. A ver. Sí, o sea, a ver, déjenme. O sea, si yo tengo 0, o sea, imagínense aquí, y luego tengo acá el espejo, ¿no? O sea, tendría que, bueno, no precisamente el espejo, sino este volteado, o sea, tendría algo así, vean. Tendría justamente 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. A ver si me entienden. Es decir, o sea, si es como un tipo, aquí es 3, perdón. Y faltó el 0, ¿no? O sea, estas posiciones son este array leído de izquierda a derecha, ¿no? Pero estas posiciones de acá son el mismo array leído de derecha a izquierda, ¿ok? Entonces, vean que si yo considero que este es el 0, o sea, como si fuera una línea recta, digamos, ¿no? Eh, una posición a la derecha, o sea, el 1 será obviamente este para acá. Pero si a partir del 0 yo me muevo una posición a la izquierda, es decir, al -1, ¿quién me da? Bueno, me da justamente este, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, si yo hago justamente este A-1, pues obviamente me da el 3, porque lo que hago es que si yo veo más o menos esta posición, o sea, me muevo del este 0 a la izquierda, digamos, este array es como una forma en la que yo lo visualizo, ¿no? No sé si sea la forma correcta en la que se visualice, pero al menos yo así lo entiendo y me sirve como para leer las posiciones. Entonces, si me muevo del 0, 2 posiciones a la izquierda, es decir, 2 números negativos, entonces el A2, pues obviamente es el 2, ¿no? Me muevo una posición y 2 posiciones. Entonces, bueno, esa es la manera. Todo esto, ok, iba porque, bueno, de este modo entonces yo puedo accesar a la última posición del array, ¿no? Bueno, entonces X ahora entonces es el array que contiene todos los nombres de la carpeta que está en la variable path, ¿no? ¿Cuál es? En este caso es la de descargas. Bueno, entonces, ahora vean que si yo hago, por ejemplo, obviamente, voy a regresar nada más para... O sea, de nuevo, o sea, x-1, la última posición de ese array, repito, me da el nombre del archivo, pero no me da la ruta completa. Pero ¿qué pasa si yo hago, por ejemplo, si yo concateno path, que yo ya sé que ahí está guardada la ruta de acceso de la carpeta en general? O sea, si yo concateno esa con el nombre del archivo, bueno, obviamente obtengo la ruta completa de acceso, la ruta de acceso completa, perdón, de ese archivo, ¿no? Entonces, eh, solamente para recapitular de manera muy rápida, entonces con list_dir de la librería OS, lo que hago es leer todos los archivos de esa carpeta de esa carpeta en particular, y bueno, aquí los estoy guardando en la variable X como un array. Y luego, si quiero, por ejemplo, la ruta de acceso completa, bueno, concateno con path, ¿no? Concateno con este más. Ahora, vean lo que va a suceder. Aquí recuerden que puede pasar, como a uno de los compañeros le sucedió, que no le leía el archivo con este formato, ¿no? Y tenía que ponerle o el R, porque estaba en UFT8, me parece, o el R, o tenía que voltear los slash, ¿no? Bueno, entonces, eso, digamos que es, o sea, si yo hago eso, o sea, obviamente si yo pongo esto así, me va a dar, claro, tengo que ponerlo como string, seguramente.
Ahí está, ¿no? No, no, perdón, este no me va a dar tal cual, casi estoy seguro que no, porque el R debe ir afuera de las comillas. Bueno, no recuerdo, pero revisen esa parte, por favor. Y entonces, bueno, pues tengo esas formas para tener, ¿no? Los archivos. Ahora, pues a mí lo que me gustaría es justamente tener una función, hablando en lo que ya viendo lo que hicimos la clase pasada, lo que me gustaría es tener una función que me permitiera que yo solamente arrojara la carpeta, ¿no? Y automáticamente leyera todos los archivos, me arrojara las rutas de acceso de todos los archivos. Entonces, imagínense, por ejemplo, que estamos trabajando con la librería PIL, ¿no? Y ustedes quieren, ya tienen una carpeta donde tienen todas las imágenes con las que las van a transformar. Entonces, para no estar jalando cada ruta de acceso, bueno, jalan únicamente la carpeta donde tienen guardadas sus imágenes y esta función, la idea sería que les leyera la ruta de acceso, ¿no? Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos dos maneras. Antes de eso, por ejemplo, vean que yo tengo otra funcionalidad de la librería OS. Por ejemplo, si yo le digo path.join, lo que hace OS es justamente lo que acabo de hacer aquí, concatena, pero lo va a concatenar de un modo distinto, un poco distinto. Entonces, el primer argumento de path.join es justamente la ruta de acceso de la carpeta donde está el archivo, ¿no? Que en este caso es obviamente path, que ya la tengo guardada, y después el nombre del archivo, que en este caso, bueno, será justamente este, ¿no? Entonces vean que si yo hago esto, me acaba de concatenar, pero justamente con el formato de los slash invertidos y el doble slash, ¿no? Si se dan cuenta, path.join como que automáticamente toma la ruta de acceso y en el join, o sea, justamente el join es este doble slash hacia invertido, ¿no? Entonces el join lo hace con el nombre y bueno, esa es otra manera de leer los archivos. En teoría, con esta no debería haber problema para leer los archivos, pero bueno, tenemos entonces estas dos opciones, ¿ok? Entonces vamos a tratar de escribir esa función. Vamos a decirle def reader, por ejemplo, ¿no? O algo así como file read, no file, sino más bien folder, ¿no? Folder read, por ejemplo, ¿no? Y entonces yo le voy a decir que, bueno, pues nada más necesito justamente dos argumentos. Necesito la carpeta, justamente que quiero leer. De hecho, es un solo argumento, que es la ruta de acceso de la carpeta que quiero leer, ¿no? No necesito más. Entonces, le voy a poner path folder, ¿no? Y bueno, mis dos puntos para saber que es una función se indenta automáticamente. Y entonces vean que, de nuevo, voy a hacerlo de los dos modos, con el for y con el list comprehension, para que, nada más para reforzar esa parte, ¿no? Bueno, entonces, si lo hago con el for, ya sabemos que lo que tengo que hacer es primero definir un array vacío, ahí está mi array vacío, y luego hago mi iteración, ¿no? ¿Sobre quién voy a hacer mi iteración? Bueno, primeramente entonces hay que recordar que el listdir me da automáticamente el array que contiene todos los nombres de los archivos de la carpeta que yo le diga. Entonces, incluso me conviene aquí definir otro array, por ejemplo, voy a decir que se llame files, ¿no? Y entonces mando llamar os.listdir, ¿no? Y aquí en el argumento, ¿quién va? Bueno, va justamente path folder, ¿no? O sea, porque es la ruta de acceso que quiero leer. Ahí está, path folder. Entonces, en files estará guardada, será la variable que tendrá guardada ¿cómo se llama? El array con los nombres de los archivos del folder que yo le diga, ¿no? O sea, del folder que yo le estoy diciendo. Entonces, aquí este ya es un array, este es un array, y tiene todos los nombres de ese folder, y entonces lo que yo quiero hacer es justamente
concatenar o generar un array que tenga la concatenación con la ruta completa de acceso para que después yo la pueda usar para cargar los archivos correspondientes, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a hacer justamente es iterar sobre este array, porque este array es el que contiene los nombres. Entonces yo le digo name. Recuerden esta variable, este es el iterador, puedes tener cualquier nombre, o sea, yo le puse name para que fuera contextualmente relacionado, pero puede ser I, puede ser J, puede ser lo que sea, ¿no? Le voy a dejar name porque tiene como más sentido. Entonces, lo que estoy diciendo es, le itera sobre cada uno de los nombres, de este array, que ya es este array, por ejemplo, en el caso de downloads, de mi carpeta de descargas. Entonces va a iterar sobre cada uno de estos nombres. Y la primera opción, si uso el path.join, pues ¿qué va a hacer? Bueno, voy a definir una variable temporal, una dummy, que justamente haga esa unión, ¿no? Entonces le digo, mando llamar os.path.join, ¿no? Y le digo une la ruta de acceso, que es path folder, el argumento, ¿con quién? Coma, que será el segundo argumento, pues con el nombre del archivo que esté en esa vuelta, ¿no? Con name. Y ahí está. Y bueno, obviamente si no hago nada, en la siguiente vuelta esto se actualiza y ya perdí esta información. Entonces tengo que guardarla, ¿no? Y entonces pues únicamente como la guardo, ya vimos, mando llamar mi array que en esta vuelta, en la primera vuelta está vacío, lo mando llamar con punto y con punto append guardo el elemento que quiera agregarle y le digo dummy, ¿no? Entonces, en esta línea, o sea, después de esta línea, out tendrá justamente, déjenme nada más para ejemplificar, o sea, out tendrá exactamente este valor, ¿no? O sea, la ruta de acceso del folder con el join del nombre del archivo, ¿ok? Entonces, ahí está. Y en teoría, bueno, pues cuando acaba de iterar sobre todos los nombres de la carpeta, pues ya tiene todos los nombres guardados en out. Y bueno, pues únicamente le digo return, ¿quién? Pues el out, ¿no? Que no se me olvide el return, porque si no le escribo return, esta función, cuando la mande llamar, hará todo esto, pero no me va a regresar ningún valor, ¿no? Entonces, le digo así, y en teoría ya la tengo, ¿ok? ¿Cuál sería la siguiente forma? Bueno, tengo otra forma más de hacerlo. La siguiente forma sería que en vez de usar el join, lo haga con la concatenación, con el signo más, ¿no? Entonces, la iteración será la misma, solamente que en el dummy lo que voy a hacer es esto. O sea, voy a quitar el punto join y hago directamente la concatenación, ¿no? Entonces vean la diferencia, que es exactamente lo que vimos aquí, y es la misma, ¿no? Guardo la variable y bla, bla, bla. Esta le voy a llamar versión 2, por ejemplo, y voy a hacer una versión 3 con el list comprehension. Entonces voy a hacer una tercera versión y bueno, aquí este sí aquí ya no lo voy a necesitar. Aquí sí voy a necesitar, digamos, solamente para que la list comprehension no me quede tan larga. La podría, digamos, podría saltarme este paso, pero me quedaría muy largo. Entonces, igual también como por tamaño de economía de espacio me conviene. Entonces, vean, directamente escribo el array y ya dijimos que en la primera posición iba el resultado, o sea, el elemento que quería que fuera en el array,
y luego espacio con el for, ¿no? Entonces, ¿qué quiero que vaya en el array? Pues esto justamente, ¿no? O sea, la unión de la ruta de acceso con el nombre de cada uno de los archivos. Entonces, si lo hago justamente con este, vean, ¿no? Entonces, esto es en lo que va a ser el for, ¿no? Y aquí espacio y escribo el for y ahora sí escribo la iteración. ¿Sobre quién tengo que iterar? Bueno, pues sobre name. Name, recordemos que es este. ¿Dónde está? Se me fue. Justo aquí. Name es este iterador, ¿no? Entonces, name es cada uno de los nombres del array de files. Y entonces, pues, bueno, digo for name in. ¿En dónde? ¿En dónde quiero que itere? Bueno, en files, porque es justamente este archivo, ¿no? Les digo que podría, o sea, podría hacerlo, o sea, saltarme y poner directamente todo esto, o sea, a ver, para que sea más claro. O sea, podría ponerlo así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y entonces vean, mi función me queda de una sola instrucción, ¿no? O sea, podría poner directamente esto. Ya es dependiendo de cada quien, ¿no? Ya esto es demasiado compacto, digamos. A veces también demasiada compacidad, por así decirlo. Quizá tampoco sea tan deseable por el hecho de que, al menos cuando tengo estas dos cosas, a mí cuando vuelva a leer el código, me va a quedar claro qué hice. Muchas veces uno regresa a los códigos que escribió y se olvida por completo de lo que hizo. Entonces, si tengo como claros los pasos, bueno, pues entonces ya puedo ir entendiendo, ¿no? Cada cosa. También obviamente no irse al extremo contrario de escribir paso por paso por paso, porque entonces ya no es programación, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dejarlo así y ya nada más le digo que me regrese quién, pues justamente el array, ¿no? Entonces tenemos eso. Vamos a ver, nada más a probar, por ejemplo, esta primera función. Al parecer sirve. Vamos a ver si sirve. Entonces, si yo la mando llamar folder-read, bueno, yo ya sé que path es justamente la ruta de acceso de mi carpeta de descargas. Si yo mando llamar folder read, que es precisamente esta función, ¿no? Con el argumento path, que es precisamente la ruta de acceso de mis carpetas de descargas, ahí está. Y vean que entonces cada elemento, justamente cada elemento ya es la ruta completa de acceso de cada uno de los archivos, ¿no? Con el join. Aquí está el join. Aquí está, ¿no? Entonces, sí sirvió esa, ¿no? Es un array. De hecho, si yo hago, lo guardo, por ejemplo, en una variable w, digamos, ¿no? Ahí está. Y si yo le digo leme, el primer elemento de pues obviamente ya es la ruta completa, ¿no? Con el join de este archivo. Ok. No tiene mayor, es exactamente igual, no tiene mayor complicación, nada más que cambia, ya vimos que cambia la manera en que concatena. Nada más vamos a ver el folder 3, o sea, para ver si funciona bien la list comprehension. Y bueno, aquí le voy a poner en vez de read, le voy a poner folder read 3. Al parecer está bien. Y bueno, está bien, es correcta, ¿no? Entonces vean, de este modo, bueno, pues ya tengo justamente esta parte, ¿no? Ya resuelta. Entonces tengo ya las rutas de acceso completas con el join. Si no quiero usar este join, bueno, aquí en vez de de poner oscpath.join, yo ya sé que entonces nada más tendría que poner la concatenación per se, ¿no? Entonces tendría que poner esto así, ¿no? Aquí yo les recomiendo mucho, siempre usen paréntesis cuando hagan más de uno, o sea, cuando tengan más una operación binaria, por ejemplo, ¿no?
Entonces, ahí para que no haya problemas en la interpretación del código con Python. Entonces, vean, ahí tengo esto y ahí está. Entonces, tenemos entonces otro ejemplo más de cómo escribir funciones y ahora aplicado a leer archivos de una carpeta específica, ¿no? Entonces, repito, esta opción les puede servir muchísimo para cualquier aplicación de Python.